Hola amigos suscriptores, bienvenidos al módulo Lecciones. Mi nombre es Liz Luque. El día de hoy trataremos o reflexionaremos en torno al drawback y su incidencia con el impuesto a la renta. Como se ha señalado en la parte introductoria, el día de hoy vamos a tratar referente a el drawback y su incidencia con el impuesto a la renta. Vamos a hacer algunas reflexiones en torno a este tema. Evidentemente no va a ser o no se va a abordar de manera exhaustiva, pero vamos a hacer acotación a puntos importantes referentes a su incidencia con el impuesto a la renta. Primero, ustedes están observando las diapositivas. Tendríamos que empezar con la clasificación de los regímenes aduaneros, ¿no? El decreto legislativo que aparece en la diapositiva, el 1053, clasifica los regímenes aduaneros en regímenes de importación, exportación, de perfeccionamiento, depósito aduanero y de tránsito, ¿no? El drawback es una de las clasificaciones del régimen aduanero de perfeccionamiento. En ese sentido, vamos a observar cuáles son las condiciones y características para efectos de tener derecho a este beneficio. Estamos observando nosotros el basamento legal, las disposiciones legales que sustentan este beneficio tributario, el drawback. El drawback, en su terminología inglesa, es la restitución simplificada de los derechos arancelarios. Va a ser muy importante en la explicación o en las reflexiones que vamos a hacer la terminología simplificada. Es una restitución simplificada. Y claro, como muchos conocemos, está íntimamente vinculado con los exportadores, básicamente con la exportación. Es un beneficio que van a tener todos aquellos exportadores, aquellos que exporten bienes, que para efectos del mismo, que para efectos de poder concretar esa exportación, hayan tenido que importar bienes, que al final van a formar parte de ese producto exportado. Entonces está vinculado a ello. Muy bien. Vamos a ver ahora nosotros cuáles son esas condiciones. Vamos a pasarlo de manera tangencial, los aspectos más importantes. ¿Cuáles son esas condiciones para efectos de poder acceder a este beneficio? Porque recuerden ustedes, como lo señalé hace unos minutos, este beneficio tributario está sustentado en un dispositivo legal. O sea, se emana de un mandato legal, ¿correcto? Y también va a ser muy importante esto que les menciono del mandato legal para efectos de luego comenzar a definir algunos términos, si son correctos o no son correctos respecto al drawback. ¿Okay? Vamos a ver ahora rápidamente las características generales para el acogimiento, ¿no? Primero que podríamos nosotros mencionar es que para poder acogerse a esta restitución simplificada, se pueden acoger las empresas productoras exportadoras. Muy bien. El monto a restituir es equivalente al 3% del valor FOB del bien exportado, ¿no? Hay que señalar, es muy importante hacer la tingencia, que esa tasa ha sido variada, ¿no? Antes era del 4% y para este ejercicio es del 3%, ¿no? Esta modificación se encuentra sustentada, ustedes tienen en la parte inferior, en el Decreto Supremo número 282-2016-EF. Muy bien, entonces el monto a restituir es este importe, ¿no? Es una tasa del 3% sobre el valor FOB. ¿Tiene un tope? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces el monto va a tener un tope que es el 50% del costo de la producción. Lo que he señalado aquí es que la tasa tendrá que ser la vigente al momento de la aprobación de la solicitud. Claro, si lo solicitamos en este ejercicio, entonces le aplicaremos el 3%, ¿no? A partir del ejercicio. Muy bien. Entonces, si el monto a restituir está
en base al valor FOB, que se entiende como valor del bien exportado. Se debe entender al valor FOB, ¿no?, del respectivo bien. Pero hacen referencia aquí, y eso lo hace referencia el despacho aduanero, ¿no? Hay una base legal, dentro de las bases legales que le he señalado es el Procedimiento General 7, el DESPA PG 7, el cual hace referencia a qué se debe entender como valor del bien exportado, ¿no? Y señala que es el valor FOB del bien, excluidas las comisiones y cualquier otro gasto deducible en él, en el resultado final de la operación de exportación. Es muy interesante, ¿no? Porque ¿qué es lo que forma parte del valor FOB? Que es sus siglas en inglés, Free on Board, o libre a bordo del buque. Digamos, los conceptos que forman parte del valor FOB son el costo de producción, ¿no?, el traslado interno del bien, el flete interno, puede ser también el seguro, ¿no?, que se haya contratado desde el traslado del establecimiento comercial del vendedor hasta el puerto. Entonces, esos, conceptos van a formar parte del valor FOB, para citar como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué conceptos debería uno aludir el gasto deducible? Porque recuerden ustedes que dentro del concepto del valor del bien exportado te indican que es el valor FOB, excluidas comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación. Yo creo que deberíamos colegir, cuando habla de estos gastos deducibles, ¿no?, a todos aquellos gastos que estuvieran o que resultaran fuera del valor FOB, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el flete internacional, ¿no?, o el seguro internacional. Entonces, hay que tomar en consideración esto, ¿no? Hay algunos suscriptores que nos mencionaban, este gasto deducible en el resultado final de las operaciones de exportación podría ser, por ejemplo, el costo del traslado del bien al puerto. No, eso no estaría dentro del supuesto que indica aquí este concepto, ¿no? Porque el valor FOB ya incluye justamente ello, ¿no?, el traslado del establecimiento comercial del proveedor hacia el puerto. Por esa razón, estos conceptos serían posteriores, ¿no?, como puede ser el flete internacional o el seguro internacional, ¿no? Muy bien. ¿Qué más señala la diapositiva? Son las características generales para efecto de solicitar esta restitución, entre comillas, ¿no? Es que en la declaración aduanera de mercancías de exportación definitiva se indique la voluntad de acogimiento a este beneficio. Muy bien. Habíamos mencionado que una característica importante es que este beneficio está directamente o íntimamente vinculado a las empresas productoras exportadoras, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la definición que da la norma, ¿no?, el dispositivo legal en torno a ello? Fíjense ustedes, ahí hay conceptos que están desprendidos justamente del dispositivo legal que las regula, ¿no? Señala que las empresas productoras exportadoras es cualquier persona natural o jurídica constituida en el país que elabore o produzca el bien a exportar cuyo costo de producción se hubiera incrementado por los derechos de aduanas que gravan la importación de los insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado. También se entenderá como empresa productora exportadora aquella que encarga total o parcialmente a terceros la producción o elaboración de los países que exportan, ¿no? Muy bien, de los bienes que exportan. Entonces hay una definición de lo que se debe entender por empresas productoras exportadoras, ¿no? Bien. Mencionamos dentro de las características generales que es importante que la declaración aduanera de mercancías se señale esa voluntad para efecto del acogimiento a este beneficio, ¿correcto? Es muy importante y posteriormente a ello se tendrá que solicitar
el drawback. Y esto todo a través de vía electrónica, ¿sí? Entonces ya es una solicitud, ¿no? En la cual deberá contener ciertas características o condiciones, ¿no? Son requisitos para solicitar, ¿ya? Esos requisitos que también están señalados en el dispositivo legal de manera más específica y técnica dentro del DESPA PG07, que es digamos, el basamento legal que se encuentra en la segunda diapositiva, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la solicitud? Ya sabemos que tenemos unas características de manera general, ¿no? En la declaración aduanera de mercancías de exportación definitiva debo de señalar mi voluntad, pero luego cuando vaya a solicitarlo a través de vía electrónica debo tener estos requerimientos, debo cumplir con estos requerimientos, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son? Que la solicitud sea numerada en un plazo máximo de 180 días hábiles contados desde la fecha de embarque consignada en la DAM de exportación regularizada. Que los insumos utilizados hayan sido importados dentro de los 36 meses anteriores a la exportación definitiva. Que el valor CIF de los insumos importados utilizados no supere el 50% del valor FOB del bien exportado. El CIF se entiende que es las siglas en inglés del Cost, Insurance, Freight, ¿no? Costo, seguro y flete, ¿no? Entonces ahí en los requisitos, sigamos, se deberá señalar en la solicitud del drawback, ¿no? El porcentaje de insumos que hayan sido importados, incorporados o consumidos en el producto exportado y las mermas, residuos y subproductos, con y sin valor comercial, generados en el mismo proceso productivo. No deberá considerarse en la solicitud insumos respecto de los cuales se haya hecho uso de cualquier otro régimen devolutivo, suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros o mercancías que son nacionalizadas con beneficios arancelarios. Se deben haber abandonado la totalidad de los derechos arancelarios que gravan a los insumos sin ningún tipo de beneficio. Muy bien. Miren, señores, hasta ahora estamos viendo que lo que les he mencionado tiene un basamento legal. Tienes que cumplir condiciones, requisitos, o como dirían los ingleses, tienes que cumplir con los requirements, ¿no? Entonces, tienes que cumplir con eso. Sigamos, fíjense ustedes, acá hace referencia a esto, las exportaciones definitivas de los productos acogidos al beneficio no deben superar los 20 millones de dólares por su partida nacional y por beneficiario no vinculado. Es importante aquí mencionar que cuando se conoce o a través de qué dispositivo legal usted entiende que hay o no vinculación. Esto nos tiene que remitir directamente al artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Allí usted va a tener que observar y ver si es vinculado o no. Recuerden que este límite es para un beneficiario no vinculado, ¿ok? Entonces recordemos, la vinculación o para determinar la vinculación está señalado en el artículo 24 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Adicionalmente, el producto de exportación no debe formar parte de la lista de sus partidas nacionales excluidas del beneficio, ¿ya? Eso tendrá que ser aprobado, este listado, ¿no? Tendrá que ser aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Las solicitudes deben ser presentadas por montos iguales o superiores a $500. En caso que los montos sean menores, estos se podrán ir acumulando hasta alcanzar el mínimo, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles los aspectos que podríamos nosotros cuestionar? El término, ¿no? La denominación de este beneficio. ¿Será correcta o no la denominación de restitución simplificada o restitución de derechos arancelarios? ¿Es correcta o sería en todo caso idónea haberlo denominado de esa forma? Bueno, podríamos nosotros concluir que la denominación de restitución de derechos arancelarios no es exacta, ¿no? Porque restituir conlleva a retornar algo a su estado original. Y como ustedes se habrán dado cuenta, los montos restituidos no son los que yo necesariamente
no son importes iguales a los derechos arancelarios, ¿correcto? No van a ser equivalentes al valor de los tributos que afectaron los insumos importados. Pueden ser más o pueden ser menos. Entonces hay que tomar en consideración ese detalle, ¿no? La denominación no es precisa. La denominación no es lo que te estés restituyendo. Porque si estuvieras restituyendo, tú tendrías que transferir o devolver el monto que verdaderamente se aplicó para el derecho arancelario del producto importado. Y eso no es así. Como lo hemos mencionado, siempre está sujeto a una tasación. Muy bien. ¿Podemos afirmar que este beneficio es un subsidio? Veamos, ¿por qué sería importante cuestionarnos un poco respecto a ello, ¿no? El comercio internacional o las comunidades a nivel internacional dentro de lo que es el comercio, lo que buscan es eliminar las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias, ¿sí? Entonces hay que entenderlo esto bien porque tiene una trascendencia también, ¿no? El comercio internacional lo que busca es que, bueno, yo como exportadora no me vea perjudicada con ciertas barreras que pueda poner otro país para que pueda ingresar mi producto, porque evidentemente eso genera la imposibilidad de las transacciones comerciales, ¿no? Al menos en el caso de los bienes, ¿no? De los bienes que exportamos. Entonces, ¿cuál es, digamos, un consenso? El consenso es, vamos, en el devenir del tiempo, ir reduciendo esas barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Los aranceles son los tributos, ¿no?, que se paga para efectos de introducir un bien a territorio extranjero, ¿no? ¿Y cuáles son esas otras barreras no arancelarias? Bueno, son aquellas, digamos, dispositivos legales de un país, disposiciones administrativas que también generan, no serán arancelarias, no será en función a tributos, pero que también generan, digamos, imposibilidad para que un bien ingrese a territorio extranjero, ¿no? Entonces, ¿por qué razón el hecho de afirmar que puede ser un subsidio puede ser contraproducente para efectos del comercio internacional? Es muy interesante, porque el subsidio no es un tributo, obviamente, ¿no? No podemos decir nosotros que no estamos tratando de un arancel, pero el subsidio sí podría derivar posteriormente, señores, y acá sería bueno reflexionar, en una barrera no arancelaria. ¿En qué sentido? Si yo, como Estado peruano, otorgo a mis exportadores un beneficio de orden económico, para ponerlo bien simple, entonces, de alguna manera, ese bien está ingresando a otro país con cierta ventaja, ¿cierto? Claro, está ingresando a ese país que seguramente tendrá sus propios productores nacionales, ¿no? Está entrando con una ventaja, ¿no? En ese sentido, al identificarse que eso está sucediendo, dentro de la comunidad internacional está sucediendo ese hecho, que se están dando subsidios, ¿qué podría generar? Podría generar que el país al cual se dirige ese bien genere ciertas disposiciones legales para efectos de hacer el pago de derechos compensatorios al bien que viene de Perú. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y eso es una barrera no arancelaria. Y recuerden ustedes que dentro del comercio internacional lo que se busca es, ¿qué cosa? Reducir de manera gradual las barreras arancelarias como no arancelarias, ¿correcto? Entonces, en el caso de esto que hemos comentado del drawback, ¿significa verdaderamente ello? ¿Podríamos afirmar que es un subsidio? ¿Cuándo se denomina o cuándo estaríamos hablando de subsidio? En el caso de las subvenciones es el gobierno o un organismo gubernamental la que actúa abonando directamente esas subvenciones. Recuerden ustedes que esta entrega o este beneficio es por mandato legal, ¿cierto?
por mandato legal. Entonces allí habría que reflexionar si efectivamente nos encontramos frente a ese supuesto, ¿no? Al supuesto de subsidio. Esto evidentemente puede traer consigo diferentes posturas que sería bueno abordar, ¿no? Pero yo quiero dejarles a ustedes esta reflexión porque tiene una connotación también internacional. Muy bien, señores, vamos a ver ahora el drawback que está grabado con el impuesto a la renta. Sería bueno analizarlo rápidamente, tomando en consideración lo que indica el artículo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta. El penúltimo párrafo, señores, del artículo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que se va a encontrar grabado con renta los ingresos provenientes de terceros que se encuentran grabados por esta ley y señala, ¿no? Cualquiera sea su denominación, especie o forma de pago, ¿no? Adicionalmente señala que en general constituye renta gravada de las empresas cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros, así como el resultado por exposición a la inflación determinado conforme a la legislación vigente. Muy bien, acá lo que hace referencia es que constituye renta gravada de las empresas, gravada con renta, cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros. Muy bien, el reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta ya, digamos, es más específico, ¿no? En el artículo 1 del inciso G del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta ya establece que la ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros, a la que alude el penúltimo párrafo del artículo 3 que le hemos mencionado, se refiere a la obtenida, y acá hay 3 puntos importantes, a la obtenida en el devenir de la actividad de la empresa en sus relaciones con otros particulares, en las que los intervenientes participan en igualdad de condiciones y consienten el nacimiento de obligaciones. Es muy interesante porque para poder enmarcar a esta devolución como un ingreso gravado con renta debería ocurrir estas 3 condiciones, ¿no? ¿Sí? Relación con particulares, intervenientes en igualdad de condiciones y que consientan el nacimiento de obligaciones. ¿Se acuerdan que mencionamos que el beneficio es un mandato legal? Claro, o sea, basta que no se cumplan con ninguna de estas para yo, evidentemente, sacarlo fuera del ámbito de aplicación de la Ley del Impuesto a la Renta. Recordemos nosotros que este beneficio nace de un mandato legal, en el cual tú tienes que tener ciertas condiciones. No es un acuerdo entre particulares, ¿correcto? No es que me hayan sentado a mí y hayamos transado, ¿no? Para ver, para coordinar o para acordar algo. Es imposible. No se está cumpliendo con ese supuesto para efectos de determinar que esta devolución, ¿no? Simplificada, esa es una restitución simplificada, sea pues un concepto que estaría grabado con el impuesto a la renta. Ya para culminar y terminar, yo quiero colocar en conocimiento este informe que ya muchos deben haberlo leído seguramente, el informe 318-2005 SUNAT, en la cual se concluye pues que debería haber, digamos, que esta restitución de tributos derivados del procedimiento de la restitución simplificada de derechos arancelarios deberían, en este caso, o implicaría la reversión o extorno del costo, ¿no? Este es un informe muy interesante, sería bueno que ustedes puedan tomarle mucha atención, pero que al final ya está pues, fuera de lugar o en desuso o no es aplicable, ¿no? Ya el Tribunal Fiscal ha señalado en varias resoluciones que bueno, no es que tenga que haber algún tipo de extorno o reversión de ningún costo, ¿no? Hay que tomar, claro, y se basa justamente también en lo que indica la Ley del Impuesto a la Renta en el artículo 20, ¿no? En el cual define claramente qué es lo que yo debo considerar como costo de adquisición y qué es lo que debo considerar como costo de producción, ¿no? En ese sentido, este informe, ¿no? Si es que de repente algunos los están considerando para sus operaciones, es totalmente, digamos, no aplicable, ¿no? No aplicable. Amigos, ya con esto estamos dando culminada
toda la presentación de esta lección, drawback y su incidencia con el impuesto a la renta. Los esperamos para las siguientes lecciones. Y bueno, prometemos también a su vez poder, en todo caso, hacer una aplicación más práctica en relación a este tema, que de por sí es muy interesante, ¿no? Y debería en todo caso dar para más tiempo también. Chao.